Ahora que ya tenemos algunos criterios para saber que algunas series convergen, es decir, que tienen un valor, y algunas cuantas técnicas para poder aproximar esos valores, nosotros podemos ahora definir nuevos números. Por ejemplo, yo sé que vamos a ponerle un número especial, un símbolo especial xi, xi, xi igual a esta suma, esta serie, a lo que converge esta serie, desde 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial. Yo sé que esta serie que está acá converge. Podemos probarlo usando varios criterios, el de la razón, por ejemplo, el de la raíz. Y sabemos que esta serie que está acá va a converger a un número y podemos llamar ese número xi. Entonces tenemos una asociación de construcción de números a través de series. Entonces podemos hacer lo mismo que hacíamos con funciones. Es decir, una función lo que hace es tomar un valor x y devolvernos otro valor que nosotros usualmente llamamos f de x. Entonces, una de las formas más sencillas de generar números o de generar funciones utilizando series es a través de las que nosotros llamamos series de potencias. Entonces vamos a definir formalmente lo que es una serie de potencias. Una serie de potencias puede verse como un objeto formal. Una serie de potencias es una expresión que tiene la forma. Lo voy a escribir de forma extendida primero. Vamos a poner a sub 0 más a sub 1 por x menos x0 más a sub 2 por x menos x0, pero ahora al cuadrado, más a sub 3 y así sucesivamente. La podemos escribir de forma compacta usando la notación sigma, así. En este caso el a sub n se llama el coeficiente de orden n. Y el x sub 0 se llama el centro de la serie. Así se va a llamar. Y entonces nosotros nos vamos a topar con el problema de, bueno, si escribimos una serie de potencias, ¿será que eso define una función y dónde es que la define? Y en algunos casos vamos a ver que efectivamente define funciones y en algunos casos define funciones que conocemos bien. Por ejemplo, si yo pongo f de x igual a la suma desde n igual 1 hasta infinito de x a la n. Así. Entonces acá, si ustedes piensan un poco en la definición que acabamos de dar de serie de potencias, ustedes llegan a la conclusión de que efectivamente esto es una serie de potencias y el centro o el x0 es 0. Porque acá tenemos, si ustedes lo piensan ahí, x menos 0 elevado a la n. Y también observan que todos los a sub n, todos son 1. Porque esa sería la serie que nosotros tenemos realmente, ¿verdad? De hecho, acá voy a empezar desde 0 en este ejemplo por facilidad. Así. Y entonces, ya teniendo eso que tenemos ahí, ya sabemos que esta es una serie de potencias. La pregunta sería, ¿dónde está definida? Entonces esa es la pregunta. ¿Dónde está definida esta serie? ¿Es una función? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Entonces, para poder estar definida, lo que yo tengo que averiguar es que si yo meto un número x ahí, yo quiero que esta serie que está acá tenga sentido, o sea, que esté definida. Y para estar definida, tiene que converger. Entonces, la pregunta realmente es, ¿para qué valores de x esto va a converger? Entonces, con esa inteligencia superior que los caracteriza a ustedes y habiendo estudiado profundamente ya todos sus criterios de convergencia, ustedes llegan a la conclusión de que eso es una serie geométrica. Eso es una serie geométrica. Y efectivamente es una serie geométrica. Y entonces ustedes saben que esta tiene razón. Es geométrica. Con razón x. Entonces sabemos que esta converge si, solo si el valor absoluto de x
es menor que 1. Porque la razón, su valor absoluto debe ser menor que 1 para converger. Entonces nosotros podemos decir que el dominio de esta función o donde está definida sería desde menos 1 hasta 1. Los extremos de esta desigualdad. Y además podemos decir, también sabemos a qué converge, porque sabemos que en ese caso, esta función que está acá, que está definida por esta serie de potencias, converge a 1 partido 1 menos la razón. Así. Entonces resulta que en este dominio, esta serie es otra forma de expresar esta función racional que tenemos acá. Y entonces así es como van a funcionar nuestras series de potencias. Vamos a poder definir alguna serie de potencias y esa serie de potencias va a tener sentido o va a converger para algunos valores de x. Y entonces esas van a definir algunas veces funciones que ya conocemos y otras veces van a definir nuevas funciones que van a tener propiedades que nosotros deseamos. Ahora, resulta importante a la hora de hablar sobre la convergencia de las series que tenemos un teorema. Una versión más fuerte de este teorema se debe a Bell, pero nos va a indicar lo siguiente, teorema. Entonces, si tenemos una serie de potencias o una función definida por medio de una serie de potencias arbitraria, esta función sí, esta función converge para un valor x1, entonces converge para todo número que tenga una distancia menor de x0 a x0 que la que tiene x1. Entonces veámoslo así. Acá esto puede trabajarse también en los números complejos, por eso yo a veces hablo de discos de convergencia, pero acá está el centro de la serie y por acá está x1. Entonces aquí hay una distancia para los dos lados, ambos lados, ¿verdad? Entonces todos los números que estén dentro de esta distancia que está acá, todos esos van a converger también. Sobre toda esta línea amarilla que tenemos acá, sobre toda esa línea amarilla, la serie también va a converger. Y resulta que también hay algo que es converso, que dice que si la serie f de x diverge para x1, entonces f de x diverge para todo número que cumpla con que su distancia es mayor que la distancia de x1. Esto quiere decir que si acá en este caso no tuviéramos convergencia sino divergencia, entonces todos los números que están de este lado, afuera de este, acá, todos esos que están ahí, ahí la serie va a diverger. Entonces, si converge en x1, todo lo que está más cerca de x0 converge, y si diverge en x1, todo lo que está más lejos de x1 diverge. Entonces nosotros sabemos que de acá podemos deducir un par de cosas muy importantes. La principal va a ser que toda serie de potencias va a converger en un intervalo que va a estar dado por una desigualdad de este tipo y va a diverger fuera de ese intervalo. Este es como el máximo número para el cual vamos a poder alejarnos sin hacer que la serie diverja. Si nos alejamos más de eso, ya diverge. Sin embargo, va a existir la posibilidad de que cuando sean exactamente iguales no sepamos si va a converger o diverger. Entonces, en ese caso hablamos de que este número que está acá, ese número que está ahí le llamamos radio de convergencia. Y el dominio de la función es su intervalo o su dominio de convergencia, o el dominio de convergencia de la serie de potencias. A eso nos vamos a dedicar a estudiar ahora, a encontrar el dominio exacto en el que una serie de potencias va a converger, y vamos a hacer uso del criterio de la razón y de la raíz para poder realizar ese cálculo.